Amigos de Radio Universidad, Carloncho y estimadísimo amigo Ernesto Alonso, entrañable compañero y representante del también muy respetado CECIM, que tanto hace por mantener viva la memoria de la defensa de la soberanía en Malvinas y también de la dictadura militar, a la cual hay que acudir, digo, memoria, para tener presente lo que son los golpes y los generales en el poder. Este fin de semana aquí en Brasil hubo, según los cálculos más optimistas, 600.000 y según los más moderados, 400.000 brasileños exigiendo la salida de Bolsonaro bajo la consigna impeachment ya, denunciando lo que ya fue denunciado frente al Tribunal Penal Internacional, su genocidio frente a la pandemia del coronavirus, que ya dejó 550.000 víctimas fatales, un número, de acuerdo con Amnistía Internacional, que pudiera ser hasta 200.000 o 250.000 menores. Es decir, en Brasil pudiera haber hoy no 550, sino 300.000 o 350.000 muertos a raíz de esta dolencia si el capitán retirado del ejército hubiera comprado vacunas en el momento que le fueron ofrecidas, hubiera realizado campañas en favor del aislamiento y hubiera defendido el uso de barbijo, no como lo hizo en su campaña contra el uso del tapabocas. Pero esas dos consignas contra Bolsonaro se sumaron otras este fin de semana. La más notoria de ellas es que también se gritó fuera militares, militares como los que hubo aquí en la dictadura de Brasil, la dictadura verde-amarilla, durante 21 años, 1964-1985, y que han vuelto con el capitán retirado que, por otra parte, reivindica esa dictadura. Lo de afuera militares se voció en San Paulo, en Río de Janeiro y también aquí en Brasilia. Y en muchas de las cerca de 450 ciudades del país. Esto incluye a todas las capitales estaduales y a muchas ciudades de porte medio y pequeño. Porque, por lo menos, la parte más activa de la opinión pública, los sectores vinculados a los movimientos sociales y a los partidos del campo democrático popular, han comprendido que este es un gobierno militar y que el saldo de estos 2 años y medio de gobierno militar es desastroso. No solo en lo que toca a la política sanitaria, sino también en lo que toca a la política externa, a la política económica y a una estrategia de concentración del poder y la riqueza propia de una dictadura. Que Brasil está en una dictadura actualmente, decir que Brasil está en una dictadura sería falso. Tan falso como decir que está en una democracia, y que en la medida que este régimen no sea sustituido por otro, Brasil va hacia un régimen totalitario con el acuerdo del capitán retirado y de los generales. Estas consignas se explican en ello, en que se ha comprendido que este es un gobierno militar surgido de 2 golpes de Estado, uno en 2016 que derrocó a Dilma Rousseff y otro en 2018 que proscribió al entonces candidato favorito Luis Ignacio Lula da Silva, que con su ausencia en los comicios nada democrático permitió la victoria de Jair Bolsonaro. El fuera Bolsonaro y fuera militares es el dato político de estas manifestaciones, que fueron las cuartas realizadas contra el régimen o contra Bolsonaro desde el 29 de mayo, precisamente el aniversario de lo que en Argentina fue el Cordobazo. Carloncho, Ernesto, otro de los asuntos a mencionar sobre lo que han sido los últimos días políticos de Brasil fue la ausencia del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva en estas movilizaciones por razones políticas. Lula ha decidido en estas 4 movilizaciones en las que nuevamente el campo popular, democrático y de izquierda ganó el espacio público, las calles volvieron a ser del pueblo, dejaron de estar ocupadas por las hordas totalitarias de Bolsonaro. Decidió Lula no estar en ellas para no partidizar en exceso estos encuentros, estas protestas,
y para que ellas tengan por lo pronto el sello del movimiento democrático popular y de los partidos, pero también de una presencia significativa, constatable, de ciudadanos sin filiación alguna, y es por eso que no estuvo Lula. Pero también es cierto que la presencia de Lula en actos masivos comienza a causar preocupación en el seno del Partido de los Trabajadores y de observadores advertidos de que su seguridad corre peligro. Un frecuente interlocutor de Lula, el gobernador del estado de Maranhão, Aldo Dino, se reunió recientemente con el presidente. Maranhão es un estado de la región nordeste, y estuvo con Lula en San Pablo, en el sudeste del país, donde, insisto, Lula suele recibir con cierta frecuencia a Dino. Corrijo, su nombre es Flavio Dino, no Aldo Dino, como dije un minuto atrás. Y en esa reunión, la última que tuvieron, el gobernador le dijo: presidente, cuídese, usted puede ser objeto de un atentado de los bolsonaristas. Viniendo de un gobernador, alguien cuya palabra es generalmente ponderada y basada en informaciones, esta es una advertencia que hay que tomar en cuenta. Y según se informó luego en el diario Folha de San Pablo, y algo que también fue recogido por nosotros en conversaciones informales con el PT, dentro del propio Partido de los Trabajadores hay una conversación sobre qué medidas adoptar para evitar que Lula sea objeto de un eventual atentado contra su vida, ya sea en estas movilizaciones, ya sea en la campaña electoral hacia las presidenciales de 2022, en la que Lula es el favorito claro, de acuerdo con la mayoría de los sondeos, entre 15 y 25 puntos de distancia sobre Bolsonaro. El temor porque agentes del bolsonarismo, agentes del Estado o elementos parapoliciales, las milicias parapoliciales de los 27 estados de la Unión, que en su mayoría responden a Bolsonaro, un paréntesis, estos grupos irregulares generalmente están más encuadrados con las órdenes políticas de Bolsonaro, políticas partidarias de Bolsonaro, que con las propias gobernaciones. Ha sido este el partido de Bolsonaro consolidado desde que llegó al gobierno. Cerramos paréntesis. El riesgo de que elementos del Estado, elementos de las milicias o elementos de las policías estaduales puedan perpetrar un atentado contra el presidente Luis Ignacio Lula da Silva es algo que, pudiéramos llamarlo así, está dentro de la agenda de lo posible. Decir cuál grado de probabilidad hay sería arriesgar mucho, pero que esta es una hipótesis plausible, lo es. Insisto, no solo porque ya está en boca de un gobernador, de un aliado de Lula, sino porque dentro del partido también consideran que esto pudiera ocurrir, y que además esto pudiera ser consecuencia de una orden secreta del poder de Bolsonaro, del poder militar o del poder policial, o la acción de algún fanático que, creyendo estar respondiendo a un mandato del presidente o a un mandato religioso. Saben ustedes que el extremismo religioso es muy fuerte en Brasil y que hay un ejército de pastores incitando en favor de Bolsonaro y contra Lula, contra la izquierda, cometiera el atentado. En suma, el fantasma de alguien o de algo que pudiera poner bajo amenaza la vida del principal líder popular brasileño y el candidato favorito a la presidencia se han convertido en una amenaza no solo contra su vida, sino una amenaza contra lo poco o lo que aún resta de democracia en el país. Tengamos presente, por otra parte, que los hechos de violencia que imputan directa o indirectamente a Bolsonaro son muchos. En la última semana, una exdiputada bolsonarista y alguien que trabajó en la campaña junto a Bolsonaro,
Joyce Hasselman, amaneció con la cara desfigurada y con 8 costillas quebradas, en un episodio del que aún no se puede afirmar sea un hecho político contra la diputada, pero también se puede decir que descartar por completo esa hipótesis es ingenuo. El caso es que esa diputada, poco antes de recibir semejante golpiza, había declarado a los medios que ella duda de que Bolsonaro haya sido apuñalado en la campaña electoral de 2018. Recuerdan ustedes que en medio de la campaña, un mes antes de la votación, Bolsonaro sufrió una apuñalada que le redundó en un aumento, en un crecimiento de la simpatía de la opinión pública y en un aumento en las mediciones electorales. Las sospechas de que ese ataque con una cuchilla haya sido verdadero o no han crecido. Y el propio Lula, que es alguien muy ponderado en sus declaraciones tiempo atrás, también dijo no estar seguro si Bolsonaro fue o no apuñalado en plena campaña electoral. El hecho es que esta diputada, que estaba en el riñón del bolsonarismo hasta hace poco tiempo atrás, puso en duda ese atentado y amaneció como amaneció. Sectores presuntamente vinculados, siempre recordando episodios de violencia que están ligados o que se los puede unir a la voluntad de Bolsonaro. Decíamos que en 2017 una caravana en la que Lula recorría el sur del país también fue víctima de un atentado. El colectivo en el que iba Lula recibió varios balazos de lo que se supone son grupos parapoliciales, de lo que se supuso en su hora eran grupos parapoliciales vinculados a Bolsonaro. Y otro episodio en el que el nombre del actual presidente está por lo menos en la agenda de los vinculados o de los eventualmente relacionados al asesinato, es el caso de la concejal Marielle Franco, asesinada en 2018 por 2 parapoliciales, ambos bolsonaristas, y uno de ellos amigo de Bolsonaro. Desde la llegada del ex capitán al gobierno central, esa investigación ha sido sistemáticamente obstruida y recientemente renunciaron al equipo de pesquisa, al equipo de investigaciones del Ministerio Público, 2 fiscales, 2 mujeres fiscales, ellas diciendo que habían sido víctimas de presiones injustificadas, y sumado a esto, Amnistía Internacional también denunció que estas fiscales fueron quitadas de la investigación como otros comisarios, los que habían logrado avances en esas pesquisas. Todo se sospecha como consecuencia de las presiones de Bolsonaro para que este caso no sea esclarecido. Es todo por este martes, Carloncho. Un abrazo a vos, el beso de siempre a tu madre y quedamos en contacto. Muchísimas gracias, Darío. Muy claro y muy completo el informe. Era Darío Pinotti desde Brasilia. Y continuamos con Desafinados.